días, hermanos. Ahora voy a ver un tema que es importante porque no solamente causa problemas en el presente, sino ya los causó desde el siglo I. Esto no es algo nuevo, realmente es algo bastante antiguo. Y son dos malentendidos sobre lo que es la gracia de Dios y el mecanismo de salvación. Y es triste ver cómo, incluso cuando ves las redes sociales, ver YouTube, vas a encontrar contenidos que en algunos aspectos están bastante bien, teológicamente, y de pronto te sorprende con un disparate mayúsculo y una tendencia hacia uno de estos extremos que ahora vamos a analizar, y que, como decía, no son nada nuevo, es algo que ya viene del primer siglo. Y Pablo ya va a advertir sobre estos problemas, a veces incluso con bastante amargura, como hace con los Gálatas. Y también va a tener que advertir a los colosenses, porque aunque los Gálatas y colosenses no tenían una misma procedencia de este error, para los colosenses era el gnosticismo, que era una filosofía que sincretiza lo de Oriente y lo de Grecia, y el caso de Galacia pues era por base a los judaizantes, que eran aquellos israelitas que habían creído en Jesús, pero les molaba mucho el tema de la ley, y ellos tenían en la mente la idea de que la salvación es por la observancia estricta de la ley y no por la gracia de Dios a través de Jesucristo. Y como que no les entraba eso en la cabeza y se dieron la molestia de ir a Galacia, que está en Asia Menor, lo que es ahora Anatolia, o mejor dicho Turquía, y allí comenzar a corromper el corazón de los gálatas para derivarlos hacia el rigorismo legalista, que es lo que vamos a ver primero. Y el otro extremo es el cristianismo laxo. ¿Qué significa eso? Que bueno, yo ya soy salvo, ya para qué me preocupo, pues no, si soy salvo, pues si haga peque o no peque, ¿qué más da? Porque como me voy al cielo, y en el cielo hay tarifa plana, es decir, que tú ya te hiciste salvo, no importa lo que hagas, todos van a estar igualitos, y bueno, pues ya para qué me preocupo, ¿no? Entonces las obras ya, para mí, rebotan. ¿Por qué? Porque ya soy salvo. Yo creo que si les pregunto a algunos de vosotros o a todos, conoceréis algún caso, ¿no? Ahora, la forma que quiero hacer aquí plantear es que esto también puede estarle sucediéndote a ti, quién sabe, o ya alguna tendencia, y bueno, si está grabado, pues puede que alguien que vea esta grabación, pues también pueda adolecer de alguna deriva hacia uno de estos dos extremos, y es conveniente, pues, tratar esta problemática para que el creyente no se deslice hacia allí. Vamos a ver cómo reaccionó Pablo a estos extremos. Vamos a hacer esto, está encendido. Esto lo está en dos partes porque es un pasaje un poco largo. Y como le decía, para los de Colosas, los colosenses, el gnosticismo estaba de moda por esa época, había muchos gnósticos, pensamiento griego. Y ¿qué es lo que dice el gnosticismo? Pues ellos, bueno, no voy a explicar mucho del tema de gnóstico porque es bastante complicado, pero ellos tienen tres tipos de personas: los ílicos, los psíquicos y los neumáticos, ¿no? Los neumáticos no son que son neumáticos, sino que son espirituales, ¿no? Que ellos ya pueden hacer de todo y no pasa nada porque son espirituales. Pero los psíquicos son aquellos que tienen que esforzarse por adquirir esa salvación, vamos a decirlo, a través de obras, a través de esfuerzo físico, duro trato del cuerpo. Es una visión que el catolicismo recogió, por cierto, de una manera bastante gravitante, y hasta el día de hoy todavía hay muchas tradiciones que apuntan a que el meterse al silicio, como hace el Opus Dei, que se ponen unas mallas así para que les duela las piernas, o se tiran de no se dice chicotas, de latigazos, y de esa manera pues van a ser más piadosos ante Dios. Dios los va a mirar, ¡ay, qué bueno que es este tipo! O esta tipa, qué bien que se azota, ¿no? Y bueno, ese tipo de cuestiones que ya vienen, fíjense, ya han pasado 2000 años, pues siguen todavía hoy en día.
Y claro, los colosenses estaban también había gente que le estaba metiendo en la cabeza esas ideas. Y sí, efectivamente entraban dentro de la categoría de lo que se llama rigorismo legalista. Recuerden que el legalismo, como ya hemos visto, es pues la idea de que para poder ser salvo tienes que cumplir pues toda la ley o todas las observancias o preceptos que un iluminado de por ahí te haya dicho que hay que hacer. El famoso recetario, ¿no? Esto, y si no, te vas al infierno, ¿no? Entonces, tu móvil para poder ser obediente a Dios es pues tu temor al infierno, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que ellos plantean. Porque y ojo, ciertamente Jesús habló del infierno para señalarnos que el pecado nos lleva al infierno. Eso es un hecho total. Ahora, cuando el Hijo de Dios, como ya señalaba Antonio, ha nacido de nuevo, es decir, ahora ya no entra pues en esa observancia de la ley por legalismo, es decir, porque para poder ser salvo va a ser salvo a través de observar esos preceptos, sino por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que la gracia de Dios se está desconsiderando, se está apartando, y el sacrificio de Cristo también es desplazado, ocultado, enterrado. Y eso es lo que va a pasar aquí. Fíjense qué es lo que va a decir Pablo a los colosenses. Y va a hacer una gráfica de lo que está pasando, cómo funciona este error. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y vaya que el gnosticismo era filosofía y una hueca sutileza. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso no tiene nada que ver con el verdadero cristianismo. Son ideas, filosofías, huecas sutilezas. Por tanto, nadie os juzgue, ¿qué dice? En comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Han visto lo que ha dicho ahí? Está hablando de observancia de días, comidas. No, esa comida no se puede comer, es pecado comer eso, es pecado beber eso. En fin, un recetario, ¿no? De cosas que no hay que hacer. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Fíjense, está hablando también de cosas espirituales y cosas por el estilo que son bastante discutibles. Dice, entremetiéndose en lo que no han visto, pues se lo están inventando. Vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es fruto de su carne. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da a sí mismo, no, que da a Dios. Ahora, la siguiente parte del pasaje continúa así. Dice el capítulo 2, del verso 8 y 16 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, es decir, esas filosofías y huecas sutilezas, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? No está hablando que sean mandamientos y doctrinas de la palabra de Dios, sino de hombres que se han inventado esas cosas para aparentar ser más piadosos. Y para que los demás lo miren y digan, oh, qué piadoso es este hombre. Dice, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. O sea, no sirven para nada. Es para que la gente se ponga a presumir. Pero están sosteniendo su salvación en simplemente preceptos y leyes, en obras, pero no en la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo, que es el que paga nuestros pecados y el que nos imputa su justicia a nosotros. Nos da esas vestiduras blancas que Dios ve en nosotros, que es la justicia de Cristo. Y no nuestra justicia. Nuestra justicia, como decía Isaías 64, son trapos de inmundicia. Por mucho que ya la gente se ufane, no, sí, yo me doy mis latigazos y hago ciertas cosas y tengo ciertas reservas de no hacer o de hacer, y ya por eso yo soy pues una persona privilegiada que es piadosa y que por lo tanto Dios me va a aprobar.
Por supuesto que eso no tiene nada que ver. Sin embargo, hoy en día, y como les decía antes, en las redes sociales ya encuentras incluso de canales que aparentemente son cristianos y tú los ves, caramba, tiene cosas teológicas bastante buenas. Y de pronto te sale con una de estas cosas que tienes que guardar ese recetario y con eso te vas a evitar ir al infierno. O sea, Cristo desapareció totalmente, ¡pum!, de un plumazo. Y bueno, y eso es lo que pasa en este caso con los Gálatas. Vamos a ver qué dicen los Gálatas. Aquí he puesto 3 pasajes, pero son 3 pasajes muy buenos. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué es eso entonces? Conclusión, es un evangelio diferente. Cuando alguien viene a pretender esas cosas, se está hablando de un evangelio diferente. Algo que no es el evangelio de Cristo. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿De quién está hablando? De los judaizantes. Estos que fueron de Israel, de Jerusalén, a Galacia, a pervertirles el corazón y la mente a estos gálatas para proponerles un evangelio distinto. Dice, mas si aún nosotros, o sea, Pablo, Bernabé, Silas, en fin, cualquiera, o un ángel del cielo, oye, se me apareció un ángel, qué interesante, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que dice, sea anatema, es decir, apartado, sea maldito. Esa es la actitud correcta con la cual tratar este tipo de evangelio pervertido. Y el cristiano evidentemente no puede dejar lugar a eso, a ese tipo de evangelio, el evangelio del legalismo. Y claro, rigorismo lo digo también, la palabra rigorismo legalista, porque se viste de rigor. ¡Oh, pero qué rigor! Yo soy a rajatablas. O, por ejemplo, hay algunas iglesias donde son la norma vestir. Por ejemplo, si yo no tengo corbata en este momento, soy un pecador. No sé si alguna vez ha pasado, pero hay algunas que es así. Te sientes desnudo, tiene que ser una norma de vestuario, todo está muy parametrizado, ¿no? Tu vida interior, tu vida personal, en fin, todo está parametrizado, y si te vas de la raya y rompes el recetario, pues eres un tipo que se va al infierno inmediatamente. Ahora, ¿cuál es el resultado de desplazar a Cristo a través de este evangelio diferente? A través de este evangelio por obras que yo puedo realizar y que yo puedo controlar, que por supuesto nunca lo voy a lograr. Dice Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y es verdad, pues, ¿no? Si una persona cree que va a ser aprobada por Dios y salva a través de su propia justicia y observancia perfecta de los preceptos, sean de la Biblia o inventados por el iluminado de turno, pues, ¿qué es lo que está haciendo? Invalidando el sacrificio de Jesús. Por demás murió Cristo. ¿Para qué vino en la cruz? Si al final soy yo quien me lo gano, ¿no? Por supuesto sabemos que no. Pero dijo algo más. Fíjense la parte final amarilla, pero vamos a leerlo completo, 5 del 1 al 4. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, de la observancia de preceptos y preceptos engorrosísimos, como hacían los fariseos, ¿no? Te llenaban la vida de preceptos y estaban ellos muy estrictos, muy rigurosos, pero eso no valdría para nada. Para Dios sabía perfectamente que eso era pura basura. Dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, que por cierto era un requisito que ellos pedían para ser salvo, eso de Jesucristo estaba pintado, pero si quieres ser salvo, circuncídete como los judíos, si no, no puedes. Dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. De nada. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. ¿Y qué es lo que dice al final? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es decir, por eso decía Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os habéis apartado de la verdad del Evangelio. Porque ahora estáis desligándoos de Cristo al
hacer caso a estos judaizantes que han venido de Jerusalén. Vaya que lo estaba pervirtiendo. Y toda la epístola de los Gálatas, porque obviamente he leído 3 pasajes, pero toda la epístola, si la lees completa, evidentemente te das cuenta de que está hablando del mismo tema, está defendiendo lo mismo, está combatiendo ese falso evangelio del legalismo judaizante. Bien, eso es lo que vamos a ver ahora, más cosas, sobre todo el otro extremo. Pero antes vamos a esta pregunta. Dice, ¿esto significa que tenemos carta libre para pecar dado que somos salvos por la gracia de Dios? Bueno, la respuesta es obvia, es no. Ahora, vamos a ver la laxitud del cristianismo laxo. Fíjense, aquí no hace falta explicar mucho, porque esto es muy sencillo. ¿Hay cobertura por la gracia de Dios al sernos salvos en Cristo para decir, bueno, pues ya soy salvo, ya voy a pecar y se acabó? Absolutamente no. ¿Qué pues? Dice Romanos 6:15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Y por qué lo escribió eso Pablo? Porque sabía que mucha gente torcería su doctrina de la gracia porque el judío le nacía, pues ellos eran judíos, pero le nacía el ser, pues, el llevar esa idea desde hace siglos de que por la ley se justificarían, por su observancia perfecta. Pero claro, Dios sabía perfectamente que nadie puede tener la observancia perfecta, sino solo Jesús. Y eso ya lo señala muy claramente Pablo en Romanos capítulo 7. Pero bueno, ahí está la cuestión, ¿no? La gracia nunca va a darnos cobertura para pecar. No es la coartada para permitirnos pecar. ¿Qué dice Gálatas 5:13? Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Ya? ¿Está bien? Somos llamados a libertad. Estamos libres de todo ese cuerpo engorroso de preceptos judaicos, o lo que el iluminado de turno de hoy en día se le pueda ocurrir. Porque, por supuesto que hay, y te vas a YouTube, no te voy a decir cuál, pero hay uno que dice que se fue al cielo, que habló con Jesús y no, se fue al infierno, en fin. El tipo se fue por todas partes, viajó mucho, ¿no? Y bueno, y como viajó mucho, pues es un iluminado que hay que hacerle, este tipo ha estado en todas partes, ha hablado con Jesús, tiene que tener credenciales ese tipo, ¿no? Hay que creerle. Y te da un recetario, madre mía que el recetario. Todos, aquí seguro que con ese recetario, todos nos vamos al infierno, ¿no? Todos salimos mal parados con el recetario que dice. Pero bueno, y sin embargo, ahora, ¿por qué me preocupa? Porque he visto yo creyentes, muy buenos creyentes, que han visto a este señor y como que no se han dado cuenta de que está hablando un evangelio totalmente pervertido. Lo ven como un referente cristiano de consideración. Y no lo es. ¿Se dan cuenta? Por eso lo digo, por eso predico esto, porque esto es un peligro palpable hoy en día. No solamente que sucedió hace 2000 años, sino que hoy en día también sigue sucediendo. Y hemos tenido muchos siglos donde ese legalismo o la laxitud cristiana han estado verdaderamente en boga en el cristianismo y lo han destrozado. O sea que esto no es una cosa como para tomarlo a broma. Dice la parte amarilla. Voy a repetir todo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Obviamente, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Esto que predicaba el apóstol Pablo, ya incluso cuando Pedro habla de Pablo, y dice que muchos de los indoctos tuercen las palabras de Pablo, está refiriéndose justamente a este problema, que había también en esa antigüedad no solamente los judaizantes, los rigoristas legalistas, sino también los laxos, que decían, bueno, si ya por la gracia de Dios hemos sido perdonados y salvos, entonces ya podemos descuidarnos un poquito, ya no tenemos que ser tan esmerados en el tema de la observancia de los mandamientos del Señor, ¿no? Y efectivamente hay una laxitud ahí, y lo dice bien claro, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y pues hay personas que efectivamente, no sé si alguna vez habéis oído, que dice, bueno, si yo voy al cielo, seré el último que entre. Como diciendo, bueno, yo no tengo muchas virtudes para ir al cielo, pero bueno, como ya soy salvo, por la gracia de Dios, y entonces, pues bueno, con que entre el último no pasa nada, ¿no? Esa es la forma de pensar de esta persona. ¿Y cuántas personas hay que están pensando precisamente eso?
Entonces, ¿por qué debemos hacer obras para Dios guardando sus mandamientos si ya somos salvos por su gracia? La pregunta. La segunda es, ¿debemos obedecer sus mandamientos por temor de ir al infierno si no los cumplimos? Y eso es un tema interesante, ¿no? Porque ha habido tanto en los primeros siglos de la fe cristiana, alguno que otro personaje que ha dicho que un móvil, algo que te puede llevar a obedecer a Dios, es el temor al infierno. ¿Tiene sentido eso desde el punto de vista de la teología cristiana tal como es? De que realmente obremos y obedezcamos al Señor por temor de irnos al infierno? La respuesta es un rotundo no. Ese no debe ser el móvil. Entonces, pero ahora dirán, bueno, ¿y cuál puede ser entonces el móvil correcto para que, o si es que hay más de un móvil, ¿no? Para que guardemos los mandamientos del Señor? Tiene que haber algo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué nos debe de motivar? Y eso es lo que voy aquí. Hay dos cosas que deben motivarnos, la gratitud y el amor a Dios. Eso es lo que te motiva a obedecer los mandamientos del Señor, a hacer las obras por gratitud, porque Jesús murió en la cruz por mí, sufrió lo indecible para que yo pudiera ser salvo. Y por amor a Él, que hizo tanto por mí, es que yo me motivo a guardar sus mandamientos. Va a producir cosas que aquí se señalan. Miren, vamos a ver por la gratitud, el primer punto. Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, por la gracia de Dios, está hablando nosotros, tengamos que gratitud y mediante ella, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y ese temor y reverencia muchas veces falta en los creyentes. Yo he visto iglesias donde el temor y la reverencia brillan por su ausencia. Da mucha pena, pero sí, sucede. Hay una falta de respeto, el culto es una especie de zafarrancho de cosas, no se ve esa solemnidad que tiene el culto, en fin, hay problemas. Como que Dios no es tan importante, es una especie de congregación de amiguetes que se reúnen simplemente para estar juntos, pero no hay una conciencia de la presencia de Cristo, ¿no? en la congregación. Y eso es algo muy terrible. Dice, con temor y reverencia. Luego, por amor. Vamos a ver esos dos pasajes. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí hay una asociación perfecta. Por amor a Dios es que yo tengo el deseo de honrarle guardando sus mandamientos. Y luego en Juan 14:21, unos versos más adelante, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Evidentemente, una forma no es la única, una forma de manifestar nuestro amor por Dios es cuando guardamos sus mandamientos. Evidentemente el cristiano auténtico, como decía Antonio, el que nacido de nuevo, tiene que también manifestar su pertenencia al Señor en su amor hacia sus demás hermanos y también el amor a Dios guardando ¿qué? Los mandamientos de Dios. En esto conoceráis que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. ¿Recuerdan lo que hicimos también? El amor a los hermanos. Eso también va a manifestar que verdaderamente esa persona es un hijo o una hija de Dios. Y la otra son guardar los mandamientos. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué es lo que dice Juan 14:21? O sea, tendremos también el amor de Dios. Bueno, aquí las conclusiones. Las obras no anteceden a la fe. Es como poner la carreta delante de los caballos. Es absurdo, ¿no? Tengo que poner los caballos delante de la carreta. Pues esos errores son los que se ponen aquí. La fe antecede a las obras. Primero está la fe y luego las obras serán un fruto de esa fe. Y son las obras las que revelan que hay una genuina fe. Es cierto que hay personas que pueden tener incluso buenas obras, incluso sin haber nacido de nuevo todavía, o tener un gran conocimiento sin haber nacido de nuevo todavía. Pero por eso también es interesante este mensaje de hoy, porque aquí nos está señalando lo que al final Wesley y el mismo Lutero entendieron cuando estudiaron Romanos, justamente Romanos, es que ellos no son salvos por su justicia, sino por la justicia de Cristo que ya pagó por nosotros en la cruz.
Al entender eso, sería como, oh, yo ya no tengo que vivir totalmente aterrorizado de que voy a perder mi salvación si fallo con el Dios y que tengo el infierno, sino que ya puedo descansar en Cristo de que Él ya ganó para mí la salvación. Pero ahora en agradecimiento y en amor a Él es que yo respondo. ¿Ven? La cosa es al revés. Antes estaba totalmente trastocada y ahora es al revés. Por lo tanto, podemos decir que las obras sin genuina fe no salvan, como tampoco la pretendida fe que carece de obras. Si tú dices que tienes fe pero no tienes obras y Dios no ha hecho nada, no ha habido una revolución moral en tu vida, es que efectivamente posiblemente eso fue solamente una emoción, hiciste una profesión de fe y punto, no pasó más, no pasó a más. Vamos a ver unas citas más y ya terminamos. Para ilustrar cómo la obra sin fe no salva, vamos a ver lo que dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Enfático. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Muy más claro el agua, ¿no? Nadie puede ser justificado. Pero ahora vamos a ver la otra. Ahora, una pretendida fe que carece de obras tampoco. Este pasaje es muy interesante también. Santiago 2, del 14 al 20, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano, es decir, si es una fe simplemente de profesión, nada más, pura boca para afuera, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, te deseo lo mejor, pero no te voy a ayudar ni nada. No voy a mover un dedo para ayudarte. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es por poner un ejemplo, ¿no? Para muchos más. Así también la fe o la profesión de fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es solamente una profesión de fe. Ah, tú dices que crees, pero no se nota, no se trasluce en tu corazón, en cómo te comportas y en tu amor. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ellos también creen en Dios. O sea, no basta con decir yo creo en Dios. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Aquí también nos da la aclaración de este segundo punto. Que yo no puedo decir que tengo fe, que voy al camino al cielo, incluso aunque tenga los conocimientos sobre lo que es la gracia de Dios, pero vivo totalmente de espaldas a lo que es la consecuencia de mi fe, que debe ser mi manifestación a través de mi amor por los demás, por mis hermanos y por los mandamientos de Dios para poder agradar a Dios, por amor y por agradecimiento. Si eso no se da, evidentemente es pura boquilla, nada más. Es una fe de boca, no es una fe genuina de corazón y obviamente esta persona todavía no ha verdaderamente nacido de nuevo. Ahora vamos a ver un último, creo que es este de aquí. No, falta uno. Ah, todavía faltaba, ¿eh? Estoy un poquito descaminado. Bueno, dice... Ahora, otras preguntas, ¿no? Si todos los creyentes son salvos, ¿qué importa que obremos más o menos si al final todos los creyentes en Cristo van al cielo? Eso también es otra cosa, ¿no? La tarifa plana, ¿te acuerdas de la tarifa plana? Bueno, pues si todos nos vamos al cielo y todos vamos a estar tocando la arpa en la nube y contentos y felices, pues, y comiendo perdices, entonces, ¿qué más da que yo me esfuerce o no me esfuerce? Si hay tarifa plana y todos vamos a estar igual. ¿Es eso cierto? Eso también es algo importante que el creyente tiene que considerar. Y que parece que muchos creyentes como que no lo entienden, o no lo consideran, o no han aprendido sobre estas cosas. Por eso van estos últimos cuadros. ¿Qué importa que obremos más o menos si al final todos los creyentes en Cristo van al cielo? Bueno, ya he hablado que no hay tarifa plana. Y que aquí hay que interesar una cosa interesante. No solamente es que eres salvo. Tu eternidad depende de qué tan bien has obrado en este mundo para agradar a Dios. Qué tan fiel has sido, qué tan piadoso has sido con el Señor. Eso va a determinar tu eternidad. Y hay personas que no se ponen a pensar en eso. Piensan
que no hay un futuro, como si todo terminara aquí y el cielo fuese una especie de estado igualitario total, y que no dependiera de lo que hicimos aquí. Ahora vamos a ver unos versos que nos señalan de que sí es importante. Y lo que tú hagas aquí y tu piedad traslucida aquí en esta tierra, sí va a hacer que tu eternidad sea mejor o no tan bien, no tan buena. Va a ser inferior a la de otros. No digo peor porque suena feo decir eso, pero va a ser inferior a la de otros. ¿Vale la pena entonces preocuparse para honrar y servir al Señor y obrar en Él? Sí, sí importa. Sí importa porque tu eternidad va a terminar de eso. Ahora vamos a ver un pasaje que lo dice bastante claro. Y una de las cosas que tenemos que entender es que nosotros no vamos a ir al juicio final al tribunal blanco. Eso van los impíos, los que no han recibido a Cristo. Pero los que han recibido a Cristo, ¿vamos a ir a un tribunal o no? A ver, ¿a qué tribunal iríamos? No, pasamos así, pase usted, se acabó. No, va a haber un tribunal para nosotros, el tribunal de Cristo. O sea que nosotros también vamos a ser juzgados. Miren lo que dice 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Interesante, ¿no? O sea que, yo pensaba que me iba al cielo y ya está, inmediatamente me asignaba mi arpa, mi nube, y ya estaba tranquilo. No. Tú vas a ir al tribunal de Cristo, y Cristo mismo te va a juzgar. ¿Qué había en tu corazón? ¿Qué intenciones había? Sí, pues posiblemente hiciste ciertas cosas, pero ¿qué había en tu corazón para hacerlas también? Y muchas cosas se van a destapar ahí. Muchos pecados que nunca pediste perdón o nunca reconociste, ahí saldrán a la luz. Y Dios dice, oye, ¿y qué pasó aquí? Y galardones que podrías haber recibido, algunos se perderán por causa de haber hecho cosas mal. ¿Importa entonces lo que hagamos en esta vida? Por supuesto que sí, claro que sí importa. Y sí va a determinar nuestro destino eterno. O sea que deberíamos tomarlo esto muy en serio. Y decir, no, yo no puedo decir que porque ya soy salvo ya me descuido. No, tengo que cuidarme. Cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Bien, vamos al siguiente. Este es 1 Corintios, el 3, del 10 al 15. Miren lo que dice aquí. Aquí también nos grafica este tema muy bien. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, está hablando Pablo, como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Cuál era el fundamento? A ver, era Jesús. Y otro edifica encima. Puede ser una persona, el anciano, el pastor, en fin, la persona que va a apacentar la grey. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, yo puedo sobreedificar sobre mi fe, mi salvación en Cristo, piedras preciosas o heno y hojarasca. Y claro, me debe de preocupar qué es lo que estoy sobreedificando, ¿no? Porque vamos a ver lo que dice. Repito. Y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. O sea, las cosas al principio estaban muy bien, pero hay uno que en lugar de oro, plata, piedras preciosas, obras y sacrificios que hizo por Dios y formas en que Él mostró su piedad en esta vida. Otro, lo único que tiene es madera, que bueno, la madera no está tan mal, pero luego tiene heno y hojarasca. Solamente es bagatelas nada más. Eso solamente su vida fue así. Sí, fue salvo, pero solamente tuvo eso. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego, hablando del fuego del juicio, será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Está diciendo que el cristiano que sobreedificó obras buenas para Dios tendrá recompensas, galardones, coronas. Pero, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, ¿qué dice?
No dice que pierde su salvación y que se va al infierno, ¿eh? Dice, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. ¿Has visto? Aunque así como por fuego. Es decir, que sí, salvo, pero entró pobre al reino de Dios. Entró muy pobre, porque tenía heno y hojarasca. Y al final, pues, en ese tribunal de Cristo no salió bien parado. Y seguramente perdería muchas de las coronas que podría haber recibido. Mientras que otros sí, las recibirá en base a lo que hizo. ¿Importa entonces cómo vivimos en nuestra vida o no importa? Esto nos da, este entendimiento nos dice que podemos descuidarnos de nuestra fe cristiana o más bien buscar al Señor y tenerle ese temor reverente y cuidar nuestra salvación con temor y temblor y no ser despreocupados en relación a las obras de piedad que podamos ejercer. Sí son importantes. Y creo que aquí queda ya el último pasaje, que es gracioso porque muchas veces citan los dos primeros versos, pero no el siguiente, ¿no? Pero al tocar los tres versos podemos saber justamente el resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Ahí Pablo lo resume de una manera a los Efesios perfecta. Fíjense qué es lo que va a decir. Bueno, aquí digo, la conclusión es que la fe nos salva por la gracia de Dios y las obras son el fruto que evidencia la fe. Ahora, ¿cómo lo pone aquí? Fíjense que he puesto en rojo, las palabras en rojo nos hablan justamente de que la salvación es por la gracia de Dios y no por nuestro esfuerzo. Y la parte en azul es justamente la que habla de las obras, ¿no? ¿Qué es lo que dice Efesios 2 del 8 al 10? Dice, este es un famoso versículo, por cierto, lo conocemos muchos de memoria, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El legalismo, ¿qué pretendía? Justamente que podamos ir al cielo y gloriarnos de que estamos allí porque somos muy buenos. Pero obviamente ese nunca va a llegar al cielo, porque así no van a llegar nunca al cielo con el legalismo, solamente con la gracia de Dios en Cristo. Pero ¿significa eso que las obras no van a suceder en el creyente que está bajo la gracia de Dios? No, dice, porque somos hechura suya. Que Dios está trabajando en nosotros como obras que Él está creando en este mundo. Fíjense lo que va a decir luego. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y qué más dice? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mírenme, para andar en esas obras que Él ha preparado de antemano. Somos hechura de Cristo, también para esas buenas obras. Y obviamente nos debe interesar, pues, que nuestra vida sea productiva en las obras de Dios para poder tener también un mejor futuro por la eternidad, porque seremos juzgados y según lo que hayamos edificado o sobreedificado sobre la base fundamental que es Jesús, sea pues bueno y tengamos una mejor eternidad. No hay tarifa plana en el cielo, tampoco en el infierno. No todos van a tener el mismo castigo los que están en el infierno, sino según la maldad que hicieron. Por supuesto que sí. Pero igual que no hay tarifa plana abajo, tampoco hay tarifa plana arriba. Y por lo tanto sí nos interesa guardar los mandamientos del Señor y presentar obras que sean testimonio de nuestra fe verdadera y genuina. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Bien, oremos. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por estas advertencias de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que esto lo tengamos plenamente claro, que, Señor, la salvación es por la gracia tuya en Cristo Jesús. Es por su obra en la cruz que somos salvos. Pero también, Señor, de que esa libertad que hemos ganado, Señor, no la estropeemos simplemente con la dejadez o la laxitud, Señor, que nos lleve a despreciar esa necesidad de ser obedientes a tu palabra y a tus mandamientos. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a también generar obras, Señor, que tú has preparado antemano para que andemos en ellas, para que verdaderamente, Señor, podamos honrarte, bendecirte, pues en agradecimiento y en amor a ti. Y también, porque eso también retribuirá en un futuro por la eternidad mucho mejor. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.